Bueno, muy bien, y siempre es un placer cada vez que podemos conversar con el doctor Rucav, que permanentemente genera opiniones y todas obviamente que muy sensatas. El doctor Rucav, dirigente político, ministro de Trabajo, ministro de Relaciones Internacionales, fue diputado nacional, vicepresidente del doctor Menem, gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre tantas otras cosas. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un placer para mí hablar con ustedes de vuelta y un saludo a todo el equipo y a la gente que está escuchando. Gracias. Ahora, doctor, cuando charlé con usted, que cada tanto nos whatsappeamos, como se dice ahora, era un tema, y Argentina va produciendo temas y temas y temas. Es decir, no sé por dónde empezar. En aquel momento era, bueno, el desatino del doctor Bielsa, ¿no? El embajador en Chile, pero las cosas se siguen sucediendo, ¿no? Y la verdad que tema mata tema. Tema mata tema. Ayer con esto creo que es el gran tema, ¿no? La justicia y el sobreseimiento en estas causas tan sensibles a la Argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, como decía su colega, lamentablemente tema mata tema porque cada uno de estos temas implica un profundo deterioro de una sociedad y de una credibilidad ya deteriorada. Hemos hablado muchas veces con usted de los parecidos entre el 2001 y el 2021, entre la sensación de la gente de que no había salida, de cansancio, esa inmensa cantidad de gente que en 2001 no fue a votar o votó en blanco y ahora hizo lo mismo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ganó el ausentismo, lo ganó Santilli. Es terrible ver que hay entre ausentismo y voto en blanco más de 2.100.000 votos sobre un ganador de la parte de conteo de voto positivo, ¿no? Yo creo que un fallo como el de ayer, que vale la pena aclararle a los oyentes que un fallo de estas características es revocable por casación. Claro. No es que terminó ahí la causa, pero la sensación que uno tiene es que no es lo mismo una justicia para uno que para otros. Claro. Y esto es muy malo, ya de por sí es muy malo porque en un país con tantos problemas, ustedes están en una ciudad también con tantos problemas vinculados a la seguridad, al narcotráfico, y ver que la justicia no es igual, que ni siquiera se abre a juicio, porque yo no soy de los que condenan prima facie, pero el voto de la minoría, de la jueza que tuvo una actitud que yo comparto, dice: una causa de estas características no puede dejar de ser abierta a juicio. Después veremos si las pruebas, los testigos dan un resultado u otro, pero esta actitud de indígena, decir no se va a investigar, no se va a abrir a juicio oral, no me parece la que los ciudadanos esperan. Por supuesto que en esto están siempre los calores políticos, los amores, los odios, pero más allá de eso, la racionalidad indica que cualquier sociedad debe tener la posibilidad de ver que la justicia es pareja, ¿no? Pero acá todo parece ser desparejo, ¿no? Así es. Doctor, ¿y qué evalúa sobre esto? Porque ayer fue un día caliente en muchos sentidos. Bueno, en esto la gente no estaba bien predispuesta porque el Banco Central no tiene dólares y ha resuelto que no se puedan comprar pasajes en cuotas para el exterior. Bueno, medidas que indudablemente será el inicio de tantas otras más duras, ¿no? Por la realidad argentina. Bueno, en la última entrevista que tuvimos, sí, yo le dije: la Argentina se queda sin dólares en enero. Algún colega suyo me decía que exageraba, pero ahora han hecho la cuenta más finita y efectivamente así va a ser. Entonces, a mí, entre todas las noticias de estos días, inclusive la de ayer, hay otra noticia de ayer que pasó muy desapercibida, y es que el Banco Central ha dispuesto que los bancos sí,
deban venderle sus tenencias de dólares al Banco Central. Y esto a mí me parece muy alarmante, porque si bien esto es legal, sí, el Banco Central puede hacer eso respecto a la tenencia de los dólares, propiedad de los bancos, no propiedad de los clientes, no los depósitos en dólares, plazos fijos, caja de ahorro, etcétera, en dólares de los clientes, crea un precedente horrible y una sensación de que el nivel de deterioro de las cuentas del Estado puede alcanzar el sistema bancario. Y otra vez el 2001 se nos pone como una sombra amenazante, ¿no? Claro, claro. A mí me parece que acá hay un camino. Yo estoy publicando mañana en Infobae una nota justamente que se llama Se acaban los dólares, donde planteo que la única salida sin explosión es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero, la gran pregunta es, en este acuerdo de facilidades extendidas que está negociando Guzmán, lo que no se le dice a la gente es que se va a fijar un brutal ahorro. Esto significa bajar el déficit fiscal al 3% del PBI. ¿De dónde sale esa plata? Y esto es un tema que a mí me parece que está todo muy alerta, porque lo que uno ve como una nube que se acerca es que otra vez se van a licuar salarios y jubilaciones, que se vienen incrementos de tarifa, que el crawling peg de devaluación del dólar se va a acelerar, ya ayer se aceleró. Y entonces la sensación que uno tiene es, ¿va a soportar la alianza gobernante sus tensiones internas respecto a este acuerdo con el fondo? Ayer un marginal de la alianza, pero en definitiva miembro de ella, como Luis Delía, planteó que no hay que acercarse a Estados Unidos, como dice Gustavo Vélez, sino que hay que acercarse a China, Rusia e Irán, como dice Cristina. No sé si esto es así o no, o es un invento de Liberia, pero lo dijo ayer en todos los medios de comunicación. Y me parece que acá hay que dejar claro algunas cosas, ¿no? En primer lugar, Estados Unidos es el único país que nos donó vacunas. Digo como conducta, ¿no? China nos vendió las más caras y las de menos calidad. Rusia firmó un acuerdo con nosotros, con la Argentina, y nunca nos dio las suficientes segundas dosis. Y de Irán mejor no hablar, porque nos metió un bombazo. Entonces, me parece que plantear que la alternativa es esa es sumamente peligroso. Yo no digo que uno deba negociar con el mundo de rodillas, pero debe saber exactamente qué quieren los demás de uno y qué quiere uno de los demás, porque si no, no hay negociación posible. Entonces, a mí me parece que la negociación con el Fondo Monetario tiene que tener parámetros que aquí tienen que ser respondidos por ahorros que no vuelvan a caer sobre los hombros de los que menos tienen o sobre la actividad productiva, porque esto es también un deterioro para empleados y obreros. Es decir, no puede haber más impuestos sobre los impuestos, más retenciones sobre las retenciones, como está insinuando Feletti, porque esto es malo para la economía que ya está muy mal. ¿Y usted cree, conociendo los resortes del Estado y el accionar del gobierno, de dónde podría realizarse esa baja al 3% del déficit? Si no sale de los salarios, de las jubilaciones... Está claro de dónde hay que hacerlo. Lo que pasa es que generalmente no se quiere encarar el tema de fondo, que es primero el Estado, que es un elefante, pero además es un elefante que se lleva por delante ciego todo, no es un elefante eficiente. No es el Estado del Estado sueco. El segundo tema fundamental es que cuando usted no tiene plata no puede hacer un exceso de obra pública, porque eso lo que le produce es un deterioro mayor de las relaciones con sus reservas. En tercer lugar, tiene que encontrar en la exportación el camino del ingreso de divisas, para lo cual tiene que definir una política de importación de insumos
que le permita a la industria trabajar y al campo trabajar, y no debe cargarlo con más impuestos o trabas a la exportación. Por ejemplo, si usted le plantea al sector agropecuario que tiene una gran cantidad de granos en los silos y que tiene una cosecha por vender, una disminución de las retenciones por un tiempo determinado, digamos por 3 meses o 4 meses, le abre una ventana de poder vender sus productos y recibir un dólar competitivo. Porque un señor que exporta hoy el dólar está, el CCL ayer cerró creo 210, el blue está en 200. A un exportador le están pagando 70 y pico de pesos por dólar. Claro. Entonces la vocación de vender su cosecha y cambiar los dólares y entregárselos a la bolsillo del Estado es muy poca. Ahora, si usted le dice, bueno, mire, por una ventana de tiempo, una cantidad de meses, yo le bajo las retenciones, liquide, usted le está dando la posibilidad de que ahí entren una gran importante cantidad de dólares. La otra posibilidad es que les permitan liquidar por un mercado comercial, es decir, que los exportadores no tengan que liquidar por el dólar oficial inexistente, porque el dólar, nadie puede conseguir dólares a 100 pesos. A lo sumo los 200 dólares que le permiten comprar a la gente se compran con todos los adicionales que los llevan a 175. ¿Cómo va a ser que un exportador tenga que seguir cobrando este dólar de 70 pesos? Para ponerle un número medio redondo, ¿no? Sí. Entonces, hay que buscar de ahí un ingreso de divisas, hay que abrir una política de importación de insumos, hay que favorecer la exportación. De ahí tiene que venir el incremento de las reservas de la Argentina y la posibilidad de repago de la deuda que permita hacer un acuerdo de facilidades extendidas, no aumentando los impuestos, las retenciones, digamos, no pescando siempre dentro de la laguna que están pescando. Doctor, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pero usted sabe que esto no va a pasar. Bueno, pero mire, mi mujer el otro día cuando yo escribí un artículo sobre este tema me decía que esto es una utopía. Bueno, alguien tiene que plantear que es un camino distinto. Claro. Porque si no nos planteamos que hay un camino distinto, aceptamos como lógico lo ilógico. Claro. Es más, es importante que sepamos que hay un camino distinto. Claro, porque esto es esto que usted dice a mí me parece central. Porque es como que le han metido en la cabeza a la gente que el único camino que hay es el camino del dirigismo, que es el camino de que el Estado se haga cargo de nosotros, de todo punto de vista, se quede con nuestro trabajo y le pague a los que no pueden tener dinero. Yo creo que el Estado tiene que convertirse siempre en cualquier sociedad en una ayuda para los que menos tienen, pero no una carga para los que laburan. Base Central entonces ha tenido la generosidad de adelantarnos el discurso de mañana, es decir, el escrito de mañana en Infobae, es decir, hay que arreglar con el fondo, pero hay que darse una política para que el acuerdo con el fondo no caiga siempre sobre el mismo lomo, para decirlo en criollo. Claro, está en blanco. No caiga sobre los que producen y los que trabajan, y sobre los que están jubilados después de haber producido y trabajado. Sí. Doctor Rucaus, como siempre, un placer. Muchas gracias. Al contrario, un placer para mí. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, el doctor Carlos Rucaus, con una mirada, por las dudas digo, él es peronista, ¿no? Ha pasado por todos digo, por el hecho de decir, no es un opositor, no es sino que alguien con experiencia, que ha trabajado, que ha estado, que además sabe sobre los resortes del Estado, porque a veces también puede pasarnos que uno crea que se pueden hacer determinadas cosas y cuando estás adentro te das cuenta que eso no se puede. Bueno, me parece que lo que señala Rucaus es un camino, no digo que sea fácil, pero un camino a realizar. Bueno, María, la Argentina está deseosa de divisas. Y ayer, con esta medida que, obviamente, Argentina no puede seguir... pero despilfarrar... Claro, a ver, que no me malinterpreten, pero porque con nadie esta que medida, viaja es un despilfarro. Si no se hace de otra manera, en realidad no va a ingresar
putos, No se ¿cómo dice de afuera, que es lo que necesitamos. O sea, porque el turismo no es se van, no, la gente viene. Y si el avión que viene de afuera lleno no se va medianamente lleno con la gente nuestra, no va a venir. Y vamos a tener otra vez ese cuello de botella, porque las aéreas van a decir, y bueno, ya, Nueva York, Argentina, ¿cuántas frecuencias tenemos por semana? 3, una sola. Y después no va a estar mal esa ruta, porque no va a ser rentable. Y eso no hace beneficencia. Y es un sector que fue muy golpeado. Sí. Y le pegaron otro golpazo ayer al turismo. Porque, ¿qué pasó ayer? Ayer, como no se podía diferenciar, encima era el famoso Black Friday. Eso escuché, yo no sé si están así. No porque se podía... ¿cómo no van a poder diferenciar si es un vuelo interno o un vuelo externo? Bueno, eso se dijo. Y se cayó todo. Y se cayó todo. Sí, sí. Y es más, lo que va a salir veranear en la Argentina, querido, ¿eh? Sí, bueno. Porque obviamente es más demanda, menos oferta, obviamente el precio que hace se va para arriba.